La charla de hoy la vamos a basar inicialmente en el capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo, donde se habla de la vida futura precisamente, ¿no? Y dice que era muy de mañana cuando los judíos llevaron a Jesús de casa del sacerdote Caifás al pretorio. El pretorio era el palacio donde habitaban y juzgaban las causas los pretores romanos, que eran los magistrados que ejercían jurisdicción en Roma o en las provincias. Ellos, los judíos, curiosamente no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer en la Pascua. Salió pues Pilato fuera y dijo: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? En ese momento ellos contestaron: si no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Pilato le dijo: pues tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos contestaron: es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Ya estamos viendo las intenciones de los judíos y el futuro de Jesús. Pilatos, volviendo a entrar en el pretorio y llamando a Jesús, le dijo: ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis servidores pelearían para que no fuera yo entregado a los judíos, mas mi reino no es de aquí. Luego: ¿eres rey? Y Jesús respondió: habéis dicho que yo soy rey. No he nacido y no he venido para este mundo, sino para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es amante de la verdad, escucha mi voz. Lo encontramos en Juan capítulo 18, versículos 33, 36 y 37. Con estas palabras, Jesús designa claramente la vida futura que presenta en todos o en todas las circunstancias como el término a donde iba a parar la humanidad, el cual debe ser objeto de las principales preocupaciones del hombre en la tierra. Todas sus máximas se refieren precisamente a este gran principio. En efecto, si la vida futura, la mayor parte de sus preceptos morales no tendrían ninguna razón de ser por ser estos que no creen en la vida futura y se figuran que solo habla de la vida presente, no los comprenden o nos encuentran pueriles. El filósofo contemporáneo alemán Ernst Bloch dijo una cosa muy interesante: no fue el moralismo del Sermón de la Montaña, sino la promesa de una vida eterna del paraíso lo que permitió la victoria del cristianismo sobre el paganismo en la omnipotente Roma. No solamente él opinaba así, el líder espiritualista indio, Gandhi, confirmaba que escuchando el Sermón de la Montaña era difícil no ser cristiano. Todo cristiano cree en la vida futura, pero la idea que muchos se forman de ella es vaga, incompleta y por lo mismo falsa en muchos puntos. Para un gran número esta solo es una creencia sin certidumbre absoluta, y de ahí que se sirven las dudas y la incredulidad. El espiritismo ha venido a completar en este punto, como en otros muchos, la enseñanza de Cristo cuando los hombres han estado en disposición de comprender la verdad. Con el espiritismo, la vida futura ya no es un simple artículo de fe, una hipótesis, es una realidad demostrada por los hechos, porque son testigos oculares los que vienen a describirla en todas sus fases y con todas sus peripecias, de tal modo que no solo no es posible la duda, sino que la inteligencia más vulgar puede representársela bajo su verdadero aspecto, como nos representamos, por ejemplo, al país al que se lee una descripción detallada. Hipólito León de Lissa-Rivail, Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, decía con gran énfasis que la fe verdadera solo es aquella que es capaz de convivir con la razón y la inteligencia en cualquier época de la humanidad. Afirmación con la cual estamos totalmente de acuerdo.
La Escuela Científica de Oslo, en 1978, aportó la teoría de la posibilidad del determinismo, de que nada es. El determinismo es un sistema filosófico que niega al hombre el derecho de obrar libremente de acuerdo con su voluntad. Es decir, todos nosotros somos un futuro permanente y aquellos que sigamos aquí ya no estamos aquí. 40 minutos que estemos hablando aquí, una gran parte de nuestro cuerpo físico se ha muerto y una gran parte de nuestro cuerpo físico se ha reconstituido. Desde la fisiología, que es la ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos y los fenómenos de la vida, se nos dice que cada 15 minutos una séptima parte de nuestro cuerpo se muere, mientras que una séptima parte de nuestro cuerpo se restablece. En cada segundo, 30 millones de glóbulos rojos mueren y 30 millones de glóbulos rojos nacen, hasta el día que por la vejez, no naciendo más glóbulos rojos, llegue la descomposición orgánica y por consecuencia la muerte física. Esto quiere decir que una persona de 70 años posiblemente ya tuvo 10 cuerpos distintos y no se dio cuenta porque toda la materia cada 7 años se transforma, con excepción de las neuronas cerebrales. La ciencia ha venido a demostrar que la muerte ya no tiene misterios. La muerte es una puerta que se abre para la vida, una puerta en la cual vivimos en la tierra el prólogo de la realidad espiritual. Venimos pues de la patria del espíritu y retornaremos a la patria del espíritu. El misterio de la muerte, como decíamos, es la transformación de una realidad objetiva para otra realidad de naturaleza subobjetiva. Allan Kardec, el codificador de la doctrina de los espíritus, nos dijo que el ser pensante es constituido de 3 elementos: espíritu, el espíritu eterno, que es el principio inteligente del universo, según la pregunta número 23 del libro de los espíritus; el perispíritu, la segunda parte, que es el cuerpo de plasma biológico constatado por la cámara Kirlian. En Rusia, en 1965, lo designaron el cuerpo bioplasmático. Y la materia, que es la sombra transitoria que pasa. Las americanas Lynch Roeder y Sheila Ostrander, en su libro Descubrimientos psíquicos detrás de la cortina de hierro, decían que existe un cuerpo energético que se retira del cuerpo físico en el momento de la muerte. La certeza de la vida futura del espíritu no excluye a aprensión en cuanto al desprendimiento del cuerpo. Hay muchas personas que no temen precisamente a la vida futura, sino al momento de la muerte, y se plantean: ¿será doloroso ese momento? ¿Cómo nos sentiremos? Pues para aclarar estas cuestiones, Kardec consultó a los espíritus y recibió de ellos como esclarecimiento que el cuerpo físico casi siempre sufre más durante la vida física que en el momento de la muerte. El alma no toma parte en eso. Los sufrimientos que algunas veces se experimentan en el instante de la muerte son solo un gozo para el espíritu. Sin embargo, es preciso que consideremos que la liberación del envoltorio físico no es igual, claro que no, para todos. Hay una variación muy grande, tan grande como las diferentes formas de vivir adoptadas por nosotros, por cada uno de nosotros. Cuando se ve la calma de algunos moribundos y las convulsiones terribles de otros, se puede juzgar por anticipado que las sensaciones experimentadas no siempre son las mismas. La separación del alma se hace de forma gradual, pues el espíritu se suelta
poco a poco de los lazos que lo retenían, de tal manera que las condiciones de encarnado o no encarnado en el momento del desenlace se confunden y se tocan, sin que haya una línea divisoria entre las dos. Algunos factores, naturalmente, pueden influir para que el desprendimiento ocurra con mayor o menor facilidad. Factores que están relacionados siempre con el estado moral del hombre encarnado. La afinidad entre el cuerpo y el perispíritu es proporcional del apego a la materia que alcanza su grado máximo en el hombre, cuyas preocupaciones corresponden exclusiva y únicamente a la vida de gozos materiales. Por el contrario, en las personas que anticipadamente se identifican con la vida espiritual, el apego es casi nulo. Si se trata de muerte natural, resultado de la extinción de las fuerzas vitales por vejez o enfermedad, el desprendimiento se opera gradualmente. Para el hombre cuya alma se desmaterializó y cuyos pensamientos se separan de las cosas terrenas, el desprendimiento casi se completa antes de la muerte real, veréis. Es decir, que mientras el cuerpo todavía tiene vida orgánica, el espíritu penetra ya en la vida espiritual ligado solamente por un hilo tan frágil y tan sutil que se rompe con el último latido del corazón. En el hombre materializado y sensual, sin embargo, aquel que vivió más del cuerpo que del espíritu y para el cual la vida espiritual nada significa, ni siquiera ha llegado a su pensamiento, todo contribuye a estrechar los lazos materiales, y cuando la muerte se aproxima, el desprendimiento, a pesar de que se opera también gradualmente, demanda continuos esfuerzos. Las convulsiones de la agonía son los indicios de la lucha del espíritu, que a veces procura romper los hilos resistentes y otras veces se aferra al cuerpo del cual una fuerza irresistible lo arrebata con violencia, molécula a molécula, es decir, tal como ha sido constituido su cuerpo físico. El desconocimiento de la vida espiritual hace que el espíritu se apegue a la vida material, que estreche su horizonte y al resistir con todas las fuerzas consiga prolongar la vida y consecuentemente su agonía por días, por semanas y a veces por meses. En estos casos, la muerte no es el fin de la agonía, pues la perturbación continúa y el espíritu siente que vive sin saber definir su estado, siente el efecto de la enfermedad que puso fin a sus días y permanece con esa impresión por tiempo indefinido, pues está todavía ligado a la materia a través de puntos de contacto entre el perispíritu y el cuerpo físico. Y esto lo sabemos aquellos que realizamos los trabajos de mediunidad cuando se presentan espíritus que todavía están sintiendo la enfermedad que les ha llevado a la muerte. Todavía tienen esas sensaciones, están viviendo esos momentos determinados. Lo contrario ocurre con el hombre que se espiritualizó durante su vida. Después de la muerte ninguna reacción lo afecta. El despertar en la vida espiritual es como despertar de un sueño tranquilo, un sueño placentero para iniciar una nueva fase de su vida. Veréis, la escritora psiquiatra suiza Elisabeth Kubler-Ross, en su libro La muerte, un amanecer, decía que el alma abandona el cuerpo al igual que la mariposa abandona el capullo de seda, con esa suavidad. En las muertes violentas, como son los accidentes, ningún desprendimiento se ha iniciado con anterioridad, porque ha sido en ese instante, ¿no?, a la separación del perispíritu. Y en este caso el desligamiento comienza después de la muerte,
y su término no ocurre con rapidez. El espíritu queda aturdido, confuso, sin comprender su estado, y permanece con la ilusión de que vive materialmente por un periodo más o menos prolongado, conforme con su nivel de espiritualización. Sin embargo, la separación en los casos de suicidio es extremadamente dolorosa. Como el suicidio es un atentado contra la vida, el sufrimiento casi siempre dura un periodo igual al tiempo en que el espíritu todavía debería estar encarnado. Intentan escapar para sumergirse en la nada, pero la nada no existe. Parten al mundo espiritual exactamente con los mismos problemas que fueron los que provocaron precisamente el abandonar la vida física. Los dolores de la lesión física que ellos han provocado repercuten en el espíritu. La descomposición del cuerpo, su destrucción por los gusanos, a veces son experimentadas en todos sus detalles por el espíritu no encarnado. Y más allá de eso está el remordimiento que genera el sufrimiento moral, aquel que pensó en desertar de la vida y que, como sabemos, no hay escape para él. El hombre es un ser inmortal, es una criatura con posibilidades aún exploradas y que se puede demostrar por intermedio de la mediunidad. Todos conocemos a Divaldo Pereira Franco, el máximo exponente del espiritismo actualmente en el mundo, y él nos contó una historia. Nos contó que en el año de 1979 él participaba en un encuentro internacional espiritualista en la ciudad de Londres, y en aquella oportunidad, nos decía Divaldo, en un país de habla extranjera, pues él tenía mucha dificultad de entenderse por este idioma y más comunicarse, ¿no? Y nos narró que él vio fenómenos extraordinarios que eliminan las hipótesis en contra de la inmortalidad del alma. Un medium de Sudáfrica, un medium de Irlanda y otro medium de Inglaterra, colocados en el escenario, mirando al público y apuntando a una persona determinada, de las que estaban allí le decían: usted. La persona se ponía en pie y un medium decía, ve a su lado, y describía un espíritu. El otro medium daba el nombre del espíritu que estaba allí presente, y el tercero daba el mensaje para la persona que se había puesto de pie, repitiendo la posibilidad telepática, la llamada hiperestesia directa del inconsciente. Era la primera vez que Divaldo veía a 3 mediums de países diferentes que se encontraban allí por primera vez ser instrumentos de comunicaciones variadas. En esta oportunidad, Divaldo se había brindado a desarrollar un tema relacionado sobre las pruebas científicas de la inmortalidad del alma por la tarde. Bien, ya en la noche, cuando se encontraba en el salón del hotel sentado, una señora inglesa, mirándole, se acercó a él y le dijo: para usted, ¿qué significa la fecha 11 de noviembre de 1939? Divaldo la miró, pensó y contestó: pues no significa nada, señora. ¿Cómo puedo acordarme yo del día 11 de noviembre del año 1939? Y ella le dijo: sí, usted se acordará porque yo veo a su lado un espíritu y veo escrito su nombre, Naya. Divaldo volvió a mirarla, pensó y dijo: pues yo no conozco a nadie con este nombre. ¿No será que está usted traduciendo el nombre al inglés? ¿Quiere decirme letra por letra? Y ella,
La señora le dijo N-A-I-R. Y Divaldo le dijo Nair, el nombre de mi hermana que se quitó la vida el 11 de noviembre de 1939. La fecha era aquella que ella le había dado, y más que eso, la señora describió el tipo de su hermana 40 años después, sin que él la tuviera en su pensamiento. Y le dijo más. ¿Y Anne? ¿Quién es Anne? Anne, pues no me acuerdo. No sé quién es. Ana. Ana era el nombre de su madre. Bueno, de ella sí que se acordaba, pero con el nombre de Ana, naturalmente. Su madre, que había muerto el 12 de febrero de 1972. ¿Verdad, Divaldo? Y él le dijo, verdad. La medium se acercó a él y le dijo, usted me puede decir que es una captación telepática, ¿de acuerdo? Bien. El tercer punto, ella le mira y le dice, yo iba a hablar de que usted mantiene una obra social en Brasil para más de 2.000 niños carentes. Bueno, actualmente son 6.000 los que Divaldo atiende en Salvador de Bahía, en Brasil, en la Mansión del Camino. Y yo veo en su vida una dama rubia, muy amiga suya, que le va a ayudar muchísimo cuando usted regrese a Brasil. Él empezó a recordar a sus amigas rubias, recordando, pues no tenía ninguna, por más que recordaba, pues no tenía. Recordaba los colores de los cabellos, que son siempre complicados, pero rubia no tenía ninguna. Bueno, podía haber sido una equivocación mediúnica porque es natural. Bien. Cuando retornó a Brasil, Divaldo, y fue recibido en el aeropuerto, estaba una amiga suya, morena, con sus cabellos rubios, y le dijo, ¿qué te parece? Y él le dijo, fantástico, te queda mejor. Y como las mujeres tienen esa preocupación por la edad, él le dijo, te quita unos 20 años, fantástico. Gracias, Divaldo, qué amable eres siempre. Qué maravilla. Verás, Divaldo, quiero darte una buena noticia. He conseguido una ayuda para la Mansión del Camino. Ella era la dama rubia que la medium había captado desde Londres. Cuando la medium captó, ella ya estaba rubia. Y Divaldo, sin embargo, la preguntó, ¿cuándo pintaste los cabellos? Hace un mes. La medium la había visto hacía 15 días y Divaldo la había conocido morena anteriormente. Son fenómenos extraordinarios para demostrar la inmortalidad del alma. Pese a esto, siempre que se habla al respecto de la muerte, hay una desagradable sensación, ¿verdad? Para las personas normales. Para aquellos que sufren psicosis maníaco-depresiva, pues hay un cierto encantamiento porque suponen que por intermedio de la muerte se pueden liberar de sus problemas, de sus dificultades, fugarse de la vida para apagarse en la nada. Pero la muerte, que produce tantos choques y que separa tantos sentimientos, con el espiritismo fue descifrada. Porque la muerte es la puerta que se abre en dirección a la vida. Nadie se muere, todos vivimos ayer, hoy y viviremos mañana. Así que tendremos la posibilidad y la oportunidad de encontrar a quienes amamos, a nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros, de sentir otra vez la experiencia de contacto afectivo, conduciéndonos a una realidad más amplia. El espiritismo, mis amigos, nos vino a brindar con el Consolador prometido la certeza de que nuestros muertos queridos nos aguardan al otro lado de la vida. Reconstruiremos nuestras familias, viviremos, amaremos otra vez. La muerte no ata el amor, no quita el odio. Cada uno continúa de acuerdo con su conducta terrena y es
en ese sentido que el espiritismo nos brinda el amor, la ley de caridad, incitándonos a un interrelacionamiento personal. Os voy a contar un cuento. Había un pobre, tan pobre, que no tenía ni cama donde dormir. Dormía sobre un pedazo de estera y justamente enfrente de su guardilla vivía una familia muy bien acomodada que todos los días, sacaban a los balcones los colchones de todas sus camas para ventilar. Y el infeliz mendigo los miraba con una envidia que le devoraba el corazón. Y tanto llegó a sufrir que se fue a confesar, acusándose tristemente que la envidia envenenaba todas las horas de su vida y que aquellos malditos colchones eran su pesadilla. El buen cura, compadecido de su infortunio, le dijo: bien, ven a mi casa. Yo te daré una cama que en Los Ángeles la tendrás mejor, con una condición, de que no te moverás de la habitación. Tendrás vistas a un jardín, comerás opíparamente, dejarás de sufrir el hambre, el frío, el calor y el desaliento, y a los 15 días entraré yo a verte y me dirás cómo te encuentras. Te advierto que no dejes tu desván ni tires el pedazo de estera por lo que pueda suceder. El mendigo, ebrio de alegría, se fue tras el cura a su nueva habitación y su gozo no tuvo límites cuando se acostó en una cama con 3 colchones que por los blandos parecían almohadones y además unas sábanas que disputaban su blancura a la nieve y almohadas de pluma. La primera noche el mendigo durmió con todo el placer y al día siguiente se despertó con muy buen apetito. Comió cuanto quiso y después se asomó a la ventana y estuvo mirando el jardín durante largo rato. Se volvió a acostar por disfrutar despierto de su cama y así estuvo 5 días, comiendo, durmiendo y mirando por la ventana a los jardineros que trabajaban en el jardín y al hortelano que arreglaba el huerto. Al 6.º día, con harta extrañeza suya, se levantó pensando en su guardilla y en su pedazo de estera. Recordó con delicia sus largos paseos por la ciudad y el campo y la completa libertad que disfrutaba cuando dormía en el desván. Cierto que ayunaba muchos días, pero contaba sus penas a otros compañeros y así se consolaba. Y con ese pensamiento estuvo luchando con sus recuerdos 3 días, hasta que pidió ver al buen cura. Este acudió enseguida a su llamamiento y el mendigo le dijo: Señor, yo estoy muy agradecido por sus bondades, pero le suplico que me deje volver a mi pobre cuarto, donde seré dichoso, porque ya no envidiaré más los colchones de mi vecino. En estos días me he convencido de que no es la abundancia lo que da la felicidad. Aquí todo me sobra y sin embargo, como vivo contrariado, todo me falta. El cura le miró sonriendo y le dijo: esto quería yo demostrarte, amigo mío, que es iluso todo aquel que envidia a otro, porque casi siempre el envidiado tiene en el fondo de su vida muy poco que envidiar. Vive tranquilo con tu misma miseria, que nunca es pobre aquel que se contenta con su suerte. El mendigo volvió a su desván, contempló el pedazo de estera con viva satisfacción, se reclinó en él
y sonrió gozoso porque la víbora de la envidia ya no se albergaba en su mente. El fondo moral de este cuento es de una profunda enseñanza porque demuestra que las pequeñas contrariedades envenenan la vida hasta el punto que se prefiere la miseria a gozar de la abundancia. En medio de las penalidades que tanto mortifican y que sin embargo pasan completamente desapercibidas para muchos de nosotros, la generalidad cree que estando cubiertas las primeras necesidades de la vida, todo lo demás no hace estrago en el corazón del hombre. No siendo así en realidad, pues hay manjares que son más amargos que la hiel, y hay pan duro más dulce al paladar que la miel. Se dirá que si todo el mundo pensase del mismo modo que el pobre de la estera, nadie se ocuparía de las cosas de la tierra y todo se paralizaría, ¿verdad? Pues no. El hombre busca instintivamente su bienestar y aun con la certeza de permanecer poco tiempo en el puesto, quiere estar lo mejor posible. No hay nadie que encontrando una zarza no la quite para no pincharse. Así pues, los deseos de buscar el bienestar fuerzan al hombre a mejorar todas las cosas, impulsado por el instinto del progreso y de conservación que está en las leyes de la naturaleza, como todos sabemos. Trabaja pues por necesidad, por gusto y por deber, y en esto cumple las miras de la providencia que con este fin le ha colocado en la tierra. El que considere solo el porvenir, solo el momento de lo que estamos viendo, no da el presente sino una importancia relativa y se consuela con las contrariedades del presente pensando en el destino que le espera. Dios no condena los goces terrestres, que todos podemos disfrutar de ellos, sino el abuso de estos goces en perjuicio de las cosas del alma. El que se identifica con las palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo, con la vida futura, se parece a un hombre rico que pierde una pequeña cantidad de su fortuna sin ninguna emoción. El que concentre sus pensamientos en la vida terrestre es como un hombre pobre que pierde todo lo que posee y se desespera. En este aspecto el espiritismo ensancha el pensamiento y abre nuevos horizontes. Juana de Ángelis nos decía una cosa muy interesante relacionado con el tema que estamos tratando. La muerte apenas es un pasaporte para la vida. Y vamos a terminar con una comunicación que recogemos también del Evangelio según el espiritismo, que los espíritus titularon Un reino terrestre. ¿Quién mejor que yo puede comprender la verdad de estas palabras de nuestro Señor? Mi reino no es de este mundo. El orgullo me perdió en la tierra. ¿Quién comprendería la nada de los reinos de ese mundo si yo no lo comprendiese? ¿Qué me he traído de mi realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. Y para que la lección fuese más terrible, ni siquiera la conservé hasta la tumba. Reina fui entre los hombres, reina creí entrar en el reino de los cielos. Engañosa ilusión. ¡Qué humillación! Cuando, en vez de ser recibida allí como soberana, vi sobre mí y mucho más altos hombres sí, a quienes creía muy pequeños y que yo despreciaba, porque no eran de sangre noble. Entonces comprendí la esterilidad de los honores y de las grandezas que con tanta avidez se buscan en la tierra.
Para prepararse un lugar en este reino es necesario la negación, la humildad, la caridad en toda su celeste práctica y la benevolencia para todos. Nadie os pregunta lo que habéis sido, qué rango habéis ocupado, sino el bien que habéis hecho. Las lágrimas que habéis enjugado. Ah, Jesús, tú lo has dicho. Tu reino no es de este mundo, no es la tierra, porque es preciso sufrir para llegar al cielo y las gradas del trono no aproximan a él. Los senderos más penosos de la vida son los que a él le conducen. Buscad pues el camino más penoso, el camino a través de los abrojos y de las espinas y no entre las flores. Los hombres corren tras los bienes terrestres como si debieran conservarlos siempre. Pero aquí ya no hay ilusión. Ven muy pronto que solo se asieron a una sombra y despreciaron los únicos bienes sólidos y duraderos, los únicos que les sirven de celeste morada, los únicos que pueden franquearles la entrada. Tened piedad de aquellos que no ganaron el reino de los cielos. Ayudadles con vuestras oraciones, porque la oración aproxima al hombre al Todopoderoso, puesto que es el eslabón que une al cielo a la tierra. No lo olvidéis. Una reina de Francia. Muchísimas gracias. Tenemos un ratito. Si queréis hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Se la podemos contestar. Si no es que habéis comprendido todo, lo cual, estupendo. Nos vamos a ir enseguida. Bueno. Sí, a ver, Agustín. Primero, darte las gracias por el... Nada. Y una duda que tengo yo hace mucho tiempo. Las personas, por ejemplo, que mueren por accidentes siendo jóvenes, aunque tengan previsto esa muerte estaba prescrita o estaba prevista... Es que los accidentes no son previstos. No hay un momento determinado para que ocurra el accidente. Va a ocurrir el accidente, pero no hay una fecha, un momento, una hora determinada en la que ocurre. Todo dependerá de su libre albedrío. Todo dependerá cómo se mueva, cómo el vehículo que utilice, cómo lo ponga, o que tenga el problema de que se le eche otro encima, ¿no? Este tipo de seres quedan lógicamente muy constreñidos, el espíritu con el espíritu, y entonces tarda mucho tiempo en deshacer esos nudos que tiene en ese instante. Ya lo he dicho en la charla, ¿no? Tarda un tiempo hasta que él se da cuenta, y luego estriba también el merecimiento que puedan tener, el merecimiento y el conocimiento moral de la persona. ¿Vale? Más cosas. ¿Nada más? Miguel, si esa persona que tiene un accidente y es una buena persona y no ha tenido él la culpa, su desprendimiento será igual, más agradable que el otro. Igual. No se trata de que Kurt tenga la culpa o no tenga la culpa, se trata del acto, de la situación en la cual el espíritu es sorprendido en ese instante, porque no es una enfermedad que tú ves, dice, bueno, o que ya tiene muchos años, entonces lentamente va a ir la enfermedad llevándole al otro lado de la vida, etcétera. Pero en ese momento el espíritu queda totalmente unido al cuerpo, y son los lazos del perispíritu que tardan mucho en separarse, lentamente, y él está padeciendo esa situación. Por eso digo también que está un poco en función del merecimiento que pueda tener. Si tiene un buen merecimiento, pues lógicamente esos lazos tardarán menos en deshacerse. Ayudarán los espíritus protectores de él, le ayudarán para que eso puedan deshacerse, ¿no? Pero en ese instante la situación es igual para todos. Desgraciadamente es así. Alguna vez hemos recibido algún espíritu que se encuentra en esa situación, ¿no? Y es más, una de las veces sentía el espíritu como los bomberos estaban metiendo
la cuchilla para abrir la chapa, ¿no? Por arriba, ¿no? Sí, sí, de eso me acuerdo yo perfectamente, porque yo lo he recibido eso, ¿no? Y entonces estaba espantado porque veía que me van a cortar, veía que la cuchilla, que veía por el techo que se estaba aproximando a donde él estaba, ¿no? Sí, porque era consciente de la situación que le estaba teniendo, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí, Víctor. Bien. Has dicho unas palabras muy duras al hablar del suicidio, sí, categóricas, sí. Que claro, yo las comprendo, pero siempre se le queda a uno como muy mal cuerpo. Claro. Es decir, con el tiempo, con la purificación a lo mejor de esa persona que tomó esa mala decisión, ¿puedes hablar un poco si sí, hay bueno, un ápice de esperanza al final? El suicidio es lo que es naturalmente, es decir, no hay vuelta de hoja, ¿no? Lo que ocurre es que hay también diferentes formas de suicidio. Aquel que la toma de una forma determinante, ¿no? Porque quiere escapar, quiere acabar con los problemas que tiene, los problemas sociales, económicos, familiares, etcétera, ¿no? Y entonces en esto, lógicamente, la situación es más compleja. Otra cosa son aquellas personas que se ven influenciadas en un momento concreto por espíritus obsesores que también influyen en esa situación para que la persona tome la decisión, por ejemplo, de tirarse por una ventana o algo parecido, ¿no? Y otras también cuando la persona psíquicamente no se encuentra muy bien, entonces las situaciones son trágicas, porque verdaderamente son trágicas, pero no tienen la contundencia, podemos decir, que tiene el suicidio programado. Y el suicidio, yo me voy a quitar la vida porque no quiero tener más problemas en mi vida, porque no voy a dar la cara por lo que me ha pasado, etcétera, y se meten un tiro o se cortan las venas o se ahorcan o se tiran por una ventana. Son muy distintas, pero naturalmente que el suicidio es una situación de cortar la vida, cortar la evolución, no solamente de ellos, sino que es un tema que afecta lógicamente al entorno familiar, porque imaginemos que sea un padre, ¿no?, que tiene una esposa, que tiene unos hijos, que tiene unos padres, es inclusive, ¿no? Eso afecta al resto de las personas, de una manera además que lo hemos visto aquí, cuando han venido personas que han padecido esa situación porque un hermano suyo se ha suicidado y todavía ellos están pues muy afectados en ese aspecto, ¿no? Es decir, que no solamente la responsabilidad de ellos mismos, sino que influye su responsabilidad en los demás. Por lo tanto, es complicado, Víctor, el tema del suicidio, y además que no todos son iguales, como la forma de vivir de cada uno, ¿no? Algo muy importante es el que las familias de estas personas pues que oren por ellos, como es natural, para ayudarles con oraciones dichas desde el sentimiento, desde el corazón, para que esa situación pues sea un poco más tenue de lo que tienen, pero han de pasar por momentos complicados, como es lógico, momentos complicados. ¿En el caso de la eutanasia es igual? Depende de quién tome la determinación. ¿Quién toma la determinación? ¿La persona que está en la cama o los familiares? Desconectar el aparato, en el caso. Los familiares. Los familiares tienen la responsabilidad de tomar esa decisión y lógicamente responderán con arreglo a eso, ¿no? Porque él, si se encuentra inconsciente, él no es responsable. Es una prueba que tiene que pasar, es una situación compleja. Es decir, ninguno pasamos por situaciones que no debamos de pasar, eso está clarísimo. Decía Juana de Ángeles que nadie sufre más de lo que tiene que sufrir. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos ayuda a despertar, a crecer, a aprender a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos hace ponernos atentos a las cosas? Cuando estamos en el dolor, en el sufrimiento, que se despiertan en nuestro interés todo aquello que va a fortalecernos, ¿vale? Es complicado, pero ellos son los responsables de esa determinación que han adoptado, ¿no? Pero bueno, ¿más preguntas? Sí. Estoy pensando en las personas que pierden a un ser querido y que no asumen el duelo
¿qué implica? Que no asumen el duelo. No sobre el duelo, entonces están continuamente pensando en esa persona que ha partido. ¿Qué implica para ambos y cuál es el mejor procedimiento para superarlo? Bueno, primero tenemos que reconocer que cuando una persona parte, aquellos que tenemos ya un conocimiento, es porque su ciclo ha terminado y lógicamente no ha muerto. La vida continúa como es natural. Y si la vida continúa, tenemos que pensar que él sigue viviendo al otro lado de la vida y hemos de orar por él como es lógico y natural. Eso es lo primero. Pero si nosotros somos personas que estamos pensando en el que ha partido, le estamos reteniendo aquí, de forma que él no puede encontrar su lugar, puesto que se queda imantado a la persona que está pensando en él completamente. Y eso es una responsabilidad, como es lógico y natural que cuando perdemos a algún ser querido lloremos y lo echemos en falta y lo echemos en falta, pero llega un momento en el cual tenemos que pensar que él tiene que seguir su camino. Nosotros por eso no vamos a dejar de quererle, pero él tiene que seguir su camino. Y nosotros lo que estamos haciendo es retenerle, imantándole, sujetándole, perjudicándole, entre comillas, perjudicándole. Por lo tanto, hemos de cambiar la forma de ver las cosas. Hemos de cambiarla. Más preguntas, si hay alguna más. ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí.